Hola, mi nombre es José Luis Alcázar y voy a hablar acerca del ciclo ovárico y del ciclo uterino. El ciclo ovárico está dividido en dos fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular va a comenzar por la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas por parte del hipotálamo, que va a inducir a las células gonadotropas de la adenohipófisis para que liberen la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante va a tener por objetivo estimular el desarrollo y la maduración de los folículos primordiales hasta transformarse en folículos maduros o de Graaf para que se produzca la ovulación. Ya, los folículos primordiales están compuestos principalmente por un ovocito primario y una capa de células epiteliales planas llamadas células foliculares. Por acción de la hormona folículo estimulante, estas células planas o foliculares se van a transformar en células cúbicas que van a empezar a segregar una sustancia rica en glucoproteínas que va a ser depositada en la superficie del ovocito primario, llamándose así la zona pelúcida, transformándose en un folículo primario. Después, las células epiteliales cúbicas o células foliculares van a empezarse a estratificar, es decir, van a empezarse a proliferar por mitosis, transformándose así en múltiples capas de células epiteliales, que en conjunto son llamadas células de la granulosa, transformándose así en un folículo secundario. Las células de la granulosa van a empezar a segregar un líquido que va a confluir en una única cavidad en forma de media luna, llamada antro folicular. A su vez, las células que se encuentran más cercanas al tejido ovárico van a empezarse a diferenciar en células de la teca folicular, que van a empezar a producir andrógenos, que van a ser metabolizados por las células de la granulosa y transformados en estrógenos. Estos estrógenos van a ser detectados por el hipotálamo y el hipotálamo va a empezar a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas que va a estimular a las células gonadotropas de la adenohipófisis para que empiecen a liberar eh, la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a tener varias funciones, como son estimular al ovocito primario para que termine su primera división meiótica y que se transforme en un ovocito secundario. Además de que va a estimular a las células de la granulosa para que sigan produciendo estrógenos, que van a inhibir a la producción de más hormona folículo estimulante. A su vez van a producir el estigma ovárico y van a producir la liberación del ovocito secundario y van a producir la ovulación. Después corresponde la etapa de la fase lútea. Las células de la granulosa y las células de la teca van a adquirir una pigmentación amarillenta y van a formar el cuerpo lúteo. Las células de la granulosa van a pasarse a llamar células luteínicas, que van a seguir produciendo otra hormona, que sería la progesterona, mientras que las células de la teca van a seguir produciendo los estrógenos. La etapa o fase lútea acaba alrededor de 10 a 12 días, ya que en esa etapa el cuerpo lúteo va a empezarse a degenerar y transformarse en un cuerpo incoloro, llamado cuerpo albicans. Ahora vamos con el ciclo uterino. El ciclo uterino está regido por dos principales hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, que son hormonas que se produjeron en el ciclo ovárico. El ciclo uterino comienza con la fase menstrual, que dura alrededor de 3 a 5 días y un promedio de 4 días. La fase menstrual se produce por la nula cantidad de progesterona y la poca cantidad de estrógenos, ya que no se producen esas hormonas, ya que degeneró el cuerpo lúteo en esta etapa. La fase menstrual coincide con la etapa proliferativa o folicular del ciclo ovárico. La poca cantidad de estrógenos va a producir una vasoconstricción en las arteriolas de la capa funcional del endometrio, produciéndose así una isquemia, una necrosis y un desprendimiento de esta misma capa funcional.
y explicándose así por qué se produce una hemorragia en la fase menstrual. Y bueno, se produce por el desprendimiento de estas arteriolas en forma de espiral. Y la nula cantidad de progesterona va a producir una contracción en el miometrio que va a facilitar el desecho de los restos de esta capa funcional. Luego tenemos la fase proliferativa, que dura alrededor de 10 días, del día 4 hasta el día 14. En la fase proliferativa, bueno, coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. En el ciclo ovárico ya se empiezan a producir estrógenos por parte de las células de la granulosa y las células de la teca. Estos estrógenos van a producir una proliferación de esta capa funcional, produciéndose así una vasodilatación y una regeneración de las arteriolas en forma de espiral de la capa funcional. Luego tenemos a la fase secretora, que va a comenzar justo al día, el primer día que se da en la ovulación, es decir, el día 14, y va a durar alrededor de unos 12 días, hasta el día 26. En la fase secretora ya coincide con la fase lútea del ciclo ovárico, es decir, que el cuerpo lúteo ya está empezando, no, ya está produciendo progesterona. Esta progesterona va a estimular a las glándulas de la capa funcional de la capa funcional del endometrio para que empiecen a producir una sustancia rica en glucógeno, que va a funcionar como el alimento del producto de la fecundación que está llegando a implantarse. Luego tendríamos a la fase isquémica. La fase isquémica correspondería al comienzo de la fase menstrual. En esta fase, el cuerpo lúteo ya degeneró, es decir, que ya no se producen hormonas sexuales, ni estrógenos ni progesterona. Por lo tanto, se va a producir una isquemia que va a ser el comienzo de la fase menstrual, en la que la isquemia va a producir una necrosis y un desprendimiento de la capa funcional. Si es que en alguna de estas etapas, alrededor de la fase secretora, se llegara a implantar la mórula, el trofoblasto va a producir una hormona llamada el trofoblasto, por el cual se implanta a las paredes del endometrio o la capa funcional, va a empezar a producir una hormona llamada gonadotrofina coriónica. Esta hormona va a hacer que el cuerpo lúteo no degenere, por lo tanto, no se vaya a producir ni una isquemia, ni una necrosis, ni un desprendimiento de la capa funcional del endometrio.